Los invito a abrir sus confesiones y tener sus Biblias, si las tienen a mano, y si quieren apuntar algo también. El tema del servicio, la fecha de hoy, más o menos, ¿qué es? Hoy es 23. Hoy, la fecha es 23 de febrero del año 2020. El título del sermón le he decidido poner en esta ocasión, antes de empezar, el acuerdo de la Trinidad para la salvación de los pecadores. El acuerdo de la Trinidad para la salvación de los pecadores. Los invito a abrir sus confesiones y tener sus Biblias a mano. Aclaro algo antes de empezar. Es muy factible o muy posible que cuando ustedes escuchen hablar de esto, ustedes lo van a conocer a esto como la doctrina la doctrina del acuerdo intratrinitario, o la doctrina, vamos a decir, del pacto de redención, no el pacto de gracia, no, el pacto de redención. Entonces, yo no le quise poner todo eso, es conocido como el pacto de redención, o el acuerdo intratrinitario, no lo quise poner porque siempre aparecen otros títulos, así, entonces le quise poner algo, siempre ustedes saben, le pongo algo diferente. Bueno, dicho esto, voy a empezar. Cuando usted ve las epístolas ahora empiezo con la confesión, voy a hacer una pequeña introducción para abrir la mente. Cuando usted ve las epístolas pastorales, o toda la epístola que tiene Pablo, creo las 13 epístolas ahí, usted va a ver, o sea, en el ministerio de él, o sea, cuando estudia, indaga, va a ver que las predicaciones, lo que él se esfuerza por exponer, vamos a decir, el querismo, el mensaje de la predicación, él es siempre el mensaje de la justificación por la sola fe en el Señor Jesucristo. Y también habla siempre del Espíritu Santo, que una vez que viene, la mortificación de la carne, el Espíritu Santo venciendo el pecado, o sea, tiene esos temas casi siempre Pablo, y hablando de la justificación y hablando del Señor Jesucristo. Pero si usted indaga o ve un poco más también sobre el mensaje que tiene Pablo sobre el Señor Jesucristo, o el propósito que él tiene, también podría ver que tiene este mensaje escatológico redentor. Ahora él lo proclama, y no solo que lo proclama, sino también él lo explica, ese tiempo redentor que comenzó primero con la encarnación del Señor Jesucristo, con la vida, su muerte, resurrección y ascensión. Y él a lo largo de sus epístolas, él explica esto siempre de la encarnación, lo que Cristo logró, y la obra de Cristo como la obra consumada. Y acá viene lo que yo quiero decir, de ese tiempo, vamos a decir, salvación. Más adelante voy a explicar algo de Gálatas 4:4 y de Efesios 3:9-11. Pero antes de empezar con nuestra confesión, voy a leer un texto en Efesios 3, versículos 9-11, y dice así: y de aclarar a todos cuál será la dispensación del misterio, escuchen, escondido, que acá viene porque es lo que voy a predicar yo, el misterio escondido desde los siglos, que creó todas las cosas, para la multiforme sabiduría de Dios que sea ahora dada a nosotros por medio de la iglesia, los principados, potestades, en los lugares celestiales, conforme, escucha, el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. No sé si le prestó atención a eso. Hay otros textos más, como Efesios 1:4, ya que está, lo voy a leer para después no ir. Ya, acuérdese que ya lo leí, porque más tarde tengo que leerlo, pero ya lo voy a leer ahora. 1:4. Podríamos ir de 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como dice, bendito, sí, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y acá está el 4. Según nos escogió en él, escuche, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y eso es un poco lo que voy a hablar en el día de hoy. Voy a estar hablando un poco de ese plan intratrinitario, ese acuerdo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque muchos dicen, ¿sabés qué pasa? Esa palabra intratrinitario, ese pacto de redención, no lo encuentro, ¿sabés? En la Biblia.
Bueno, como ya expliqué muchas veces, la palabra Trinidad tampoco aparece, no aparece la palabra hypostasis, no aparecen muchas palabras, conceptos que están, pero está, vamos a decir, el concepto, y quizás no aparece la palabra. Bueno, este acuerdo, o estos pactos que conocemos nosotros, por lo menos el pacto de redención, que es este, intratrinitario, el pacto de obra que vimos el domingo pasado, y el pacto de gracia, vamos a ver entonces que es importante conocer estos acuerdos. Ahora voy a explicar algo, si no entendieron esto, voy a explicar algo en palabras sencillas para que ustedes puedan entender. Y es así lo que voy a hacer algo sencillo para que se pueda entender. Miren, ¿nunca vieron cuando alguien le confiesa, le cuenta algo y usted no sabía nada de eso? Hasta cuando la persona tenía un plan, dice, ¿cómo lo hiciste? Mira, yo lo ideé así, y así, bueno, usted no sabe eso hasta cuando la persona cuenta cómo había elaborado en su mente eso. Nada, nosotros no podemos llegar a especular qué puede llegar a ser, pero no podemos sondar. ¿Quién conoce los pensamientos del Señor? Son insondables. ¿Cómo podemos llegar a saber esto? Esto no lo estoy inventando yo. ¿Cómo sabemos? Porque Dios le agradó revelar ese misterio escondido antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Dentro de un rato voy a dar algunas palabras por si no entienden nada, para que puedan anotar algo, el concepto por lo menos de eso. Pero eso es lo que voy a hablar un poco en el día de hoy. Entonces vamos a hablar sobre el pacto de redención. O yo le puse el acuerdo. Ahora vamos a ver por qué acuerdo. Hubo un acuerdo. Bueno, si ustedes tienen su confesión, yo voy a leer el 2 y... ¿quieren leerlo? El 2 y la parte del 3. ¿Sí? Fíjense, es así. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Ahora voy a ir al 3, esto lo voy a explicar por arriba, por arriba lo voy a explicar. ¿Qué pasó? El domingo pasado, o sea, vimos creo el pacto de obras, ustedes vimos que ese pacto fue violado, Adán se acarreó la maldición, ahí lo explica en el punto 2, ¿por qué? Porque haber violado la ley por el pecado, esa es la caída. Entonces, ¿qué pasó? Si hubiera quedado todo ahí, estamos perdidos, pero a Dios dice que le agradó, Él quiso hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. O sea, ¿cuál es el requerimiento para este pacto? Que crean, no que obedezcan. O sea, deben obedecer llamado, pero deben requerir fe en lo que Él, para ser salvo, lo que Él promete. Y que promete también dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados. La palabra ordenado es importante, los que Él mismo ha ordenado. Y ese ordenado es que vamos a ver ahora, cómo fueron ordenados antes de las fundaciones del mundo, fueron escritos sus nombres. No es que cuando usted toma una decisión es escrito, no es así. Fueron antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna. Y acá viene el 3. El 3 es lo que yo voy a hablar un poco. Y dice así el punto 3. Este pacto se revela en el Evangelio. Eso es importante, lo vamos a ver más adelante. Se revela. No es que se establece, como dicen otros reformados. Se revela. En primer lugar a Adán en la promesa de la salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento, y está fundado en aquella transacción, escuche, federal, y acá viene, y eterna, que hubo entre el Padre, el Hijo, acerca de la redención de los elegidos, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, tienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Entonces, ¿qué dice en sencillas palabras este punto 3? Dice de que este pacto se revela, no que se establece. Ya lo vamos a ver que es muy importante, porque más adelante vamos a ver que nosotros nos diferenciamos de otros reformados, ¿no? Nosotros creemos que es revelado.
Eso. Y entonces, ¿de dónde es este pacto que estamos por ver ahora intratrinitario? De una transacción federal o de los confederados, podríamos decir que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno tiene una labor que vamos a ver después, acerca de la redención, que es un acuerdo, para que puedan entender ustedes, cómo iban a redimir a los escogidos. Entonces, vamos a ver un poco de esto. Acá voy a cerrar la confesión, la voy a guardar. ¿Cómo está ese acuerdo? Quiero que entiendan algo. El pecado a Dios no lo tomó por sorpresa. No lo tomó por sorpresa el pecado. Ya vimos con el pacto vimos en los decretos de Dios, en toda esa serie que hicimos los decretos de Dios, vimos como Dios hizo vamos a decir, permitió, no es el autor del pecado. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía este pacto ya establecido, no es que lo tomó. Acuérdense, este pacto no es algo, vamos a decir, como alguna estrategia, vamos a decir, que Dios tiene que elaborar un plan B, porque justo el hombre pecó. No es así, a Dios no lo sorprende ningún pecado de nada. Él mismo por ahí ha permitido, ya lo vimos para esto, ver la serie que estuvimos haciendo de los decretos de Dios. Entonces es importante entender todo esto. Voy a empezar a hacer un poco de repaso. Ya leí el punto ese, y vamos a ver entonces por qué. Voy a hacer un poco de repaso. Acuérdense, antes de entrar voy a hacer un repaso de lo que tuvimos. Fue entonces por lo que dice acá la confesión, el punto 2 y el 3, que es por la caída. Acuérdense que es porque este pacto se establece porque a causa de la caída entró, vamos a decir, la muerte y la maldición de la ley. Si hubiéramos quedado así, estábamos perdidos nosotros. Pero que Dios quiso hacer un pacto de gracia. Ustedes ven Génesis 3.15, van a ver que Él da el proto evangelio, que ya lo vimos. Génesis 3.15, Efesios 2.12, y el libro del Epístola de los Gálatas también, y el libro de Hebreos también. Pero no tengo tiempo de ir ahora. Entonces, esto es importante de entender, vamos a decir, cómo, por qué viene este pacto de gracia. Y es a causa de lo que estuvimos viendo los domingos pasados, a causa del hombre que cae, que peca. Entonces Dios le agrada hacer este pacto de redención, redimir a ciertas personas, acuérdense, no a todos, a ciertas personas que vamos a ver dentro de un rato, y cada uno hay un acuerdo. Y este pacto, a diferencia del otro, que hace esto y mira, este pacto, acuérdense, esto es un acuerdo, esto es importante lo que voy a decir, atemporal, no existía nada. Después lo otro que se lleva en el tiempo, que es el pacto de gracia, que se lleva en el tiempo, pero esto es un acuerdo como está planeado. Es como que, vamos a decir, como que estuvieran sentados acá 1, 2, 3, así estuvieran planeando, para que su mente pueda entender nada más. ¿Está? Es eso. Esto es antes de eso, y ya sabía que el hombre iba a caer. Entonces es importante. Ahora, ¿qué es lo que le exige Dios? Bueno, a las personas simplemente que crean. Este pacto de gracia simplemente es poner la fe en la obra que el Señor Jesucristo iba a hacer. Es eso. Vamos a ver que esa fe incluso es dado por Él. Entonces, eso es lo que Dios promete, darle vida eterna, darle su Espíritu Santo. Eso es lo que tiene este pacto. Estoy haciendo un poquito de una recapitulación de lo que estuvimos viendo porque todos estos domingos para poder entender bien este pacto. Entonces, acuérdense, trajo la maldición de la ley por la revelación, que fueron expulsados, el hombre pierde la comunión. Este pacto va a lograr que ellos vuelvan de nuevo, que sean adoptados en Cristo Jesús. Eso es lo que va a hacer, por eso Dios hace eso. Entonces, vamos a tener la comunión. Si usted es un hijo, una hija de Dios, tiene comunión de nuevo por medio de este pacto. Que por la desobediencia de un hombre pasó eso, ahora por la obediencia de Cristo nosotros vamos a tener. Acuérdense que el Señor le había dicho, pero del árbol del conocimiento y del bien del mal no comerás, porque el día que comieres morirás. Entonces, estuvimos viendo todo domingo que fue así, como dice Romanos 5:12. Por tanto, así como el pecado vino al mundo a través del hombre, a través del pecado, la muerte vino, se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Por qué todos pecamos? Yo no pequé, dirá usted. Bueno, porque Adán era el cabeza representativo. Entonces, en él todos pecamos, en lo que él tomó
Eso es todo lo que estuvimos viendo este domingo. Lo estoy haciendo para que, vamos a decir, estoy haciendo como un repaso para que lo podamos entender y podamos entrar bien de lleno en este pacto. Y a causa de esa caída, ahora nosotros vimos los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo. Dios no puede soportar no tener comunión, vamos a decir, con la criatura que está pecaminosa. Entonces, y Él le agradó hacer este pacto para una salvación, pero acuérdese, de ciertas personas, un pueblo particular, dándolos a su hijo. Si no entiende nada de lo que estoy hablando, el pacto de obra ha sido quebrantado. Este pacto es para que Cristo venga a cumplir, en otro rato lo voy a ampliar más esto, pero Cristo tiene que venir a cumplir este pacto quebrantado, ¿no? El pacto de obra. Eso es lo que sucede. Entonces, y es por medio de él que nosotros somos restaurados la relación de nuevo con el, vamos a decir, con el Señor. En Gálatas 3, versículo 10 al 14, que paso a leer, dice así. Gálatas 3, 10, 14, es así. Porque todos los que confían en las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: malditos sean todos los que no cumplen con todas las cosas escritas en el libro de la ley y las cumplan. Ahora es evidente que nadie está justificado ante Dios por la ley, porque lo justo por la fe vivirá, o lo justo vive por la fe. Pero la ley no es de fe. Más bien, el que haga vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al convertirse en una maldición para nosotros, porque está escrito: malditos sean todos los que están colgados en un árbol, con el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham pueda venir a los gentiles, para que podamos recibir el Espíritu prometido por la fe. No sé si se acuerdan cuando vimos el libro de Gálatas. Es así. La maldición, el mundo yace bajo maldición. ¿Qué maldición? Bueno, de esa maldición que entra por Adán, el pecado, la muerte, todo lo que entra a causa de él. Están bajo la ira, bajo el juicio de Dios. Así nacemos todos. Ahora Cristo, acuérdense, en este pacto que vamos a ver de acá en adelante, Cristo viene a cumplir a esa ley, pero la ley requiere, como se dice, obediencia y también la paga el castigo de los pecados. Entonces es importante que para poder obtener para el pacto de gracia o el pacto de redención que se está armando ahora, ahora yo voy a seguir hablando y se va aclarando. Igual tenemos una serie de estudios tremendos que esto cuando termine lo van a entender, pero es así. Cristo, es importante entender los confederados, la función que cumple. Cristo tiene que cumplir lo que Adán no hizo, ¿está? Y usted va a ser el beneficiario de eso. Cristo sí tiene que cumplir y obrar. Usted no tiene que hacer nada, usted tiene que creer nada más. Esa es la diferencia. Este pacto que se está acordando es que Cristo va a venir a representarlo a un pueblo, a usted. ¿Y qué debo hacer yo para ser salvo? Creer. Eso es lo que Dios demanda, ¿está? Entonces es Cristo el que viene. Segunda de Corintios 5:21, es un texto. Segunda de Corintios 5:21, ¿no? Habla de que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Señor, pero dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en este pacto que se está haciendo, se está armando en el tiempo, atemporal, se está llegando a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, el acuerdo es que Cristo viene a cumplir la ley. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Cristo? No vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. ¿Qué ley vino a cumplir? Bueno, la que fue quebrantada, que estuvimos viendo en el huerto de Edén. Eso es lo que fue, vamos a decir, lo que Cristo viene a cumplir. Entonces es importante, viene a cumplir que la demanda de una vida santa, perfecta, pero también la paga del pecado, la muerte. Cristo tiene que cumplir todo eso. ¿Qué debo hacer yo para hacerlo? Bueno, creer. Ustedes deben tener su posición que está mal. Entonces eso es importante en este pacto, porque el pacto adámico trajo condenación. Ya usted no puede hacer nada, ninguna obra le puede salvar. Ya está quebrantado el pacto. Ya no puede ofrecer vida eterna como era en el principio. Ya está roto eso. Adán lo destruyó. Entonces, ¿qué sucede? Las personas yacen bajo la ira de Dios, bajo la desobediencia.
que Adán desobedeció. Entonces es importante, y este pacto de redención se está armando, ahora lo que estamos viendo ahora en intratrinitario, y esto es importante porque esto va a establecer las bases del pacto. ¿Por qué para decir que es base? Las bases donde el pacto de gracia, después lo vamos a ver cuando entra en el tiempo. Esto está sucediendo hoy en el tiempo, antes de que, ni siquiera Adán había, escuche, esto es importante, ni siquiera Adán había caído. No había sido creado Adán. Y ya se estaba armando esto. No sé si a usted le sorprende. Miren, yo le voy a decir algo. Yo no sé si qué le pasa a usted o a mí, o usted cómo piensa, pero yo tengo en claro esto. Cuando yo voy a estudio estas cosas, mi mente puede descansar. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando me enfoco dentro mío, miro mi corazón, meto la mano así como Moisés acá, saco y todavía digo, ¿cómo soy cristiano y todavía, cómo es posible? Entonces yo me pongo a mirar y me hundo como Pedro en mis pensamientos. Aunque se hundió en el agua, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Porque dejo de tener fe, dejo de mirar a Cristo, me hundo en mí mismo. Ahora cuando yo entiendo estas verdades, que a Dios le agradó revelarlas, y dijo, yo antes de pasar esto, yo ya todo preveí, ya todo. Entonces nos muestra esta revelación escatológica futura que iba a pasar, la redención en Cristo Jesús, que quita el cordero que quita el pecado de los suyos. Entonces es importante entender este pacto. Vamos a decir, no es, y acuérdense, a Dios no lo tomó por sorpresa, lo vuelvo a explicar de nuevo. No es como otros dicen, otros predicadores que dicen que es un plan B, que Dios tiene, no sucede, no es un plan de contingencia, podríamos decir, o cuando sucede algo usted dice, tengo que tomar una medida extrema para ver cómo soluciona este problema que me acaba de llegar, me quedé sin dinero, no tiene que tomar algo. No sucedió así, Dios no tuvo que tomar una medida así porque los toma por sorpresa las cosas, los pecados. Dios no ni siquiera, Él sabe antes de que pasen las cosas. Entonces esto es importante y esto reafirma y fortalece lo que creemos nosotros de la soberanía de Dios, los decretos de Dios, que estuvimos viendo todo este tiempo. Entonces es importante entender este pacto de redención que vemos dentro de la Trinidad. Es importante. ¿Cómo lo podríamos entender? En sencillas palabras, si quiere anotar, puede anotar esto. Yo trataré de hacerlo lo más sencillo que puedo. Pero el pacto de redención, para que pueda entender usted, si quiere anotar algo, podría ser así. Que dentro de la Trinidad, o sea, y entendemos Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, para aquellos que no saben. ¿Qué es? Bueno, se estableció, llegaron ellos a un acuerdo. Eso es el plan de redención. Entre la Trinidad se estableció, llegaron a un acuerdo, a un plan, para que usted pueda entender su mente, ¿de qué? Un plan de salvación. ¿Salvar qué? Vamos a decir, salvar a ciertos individuos pecadores, no a todos, a ciertos escogidos. ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo. Eso es todo. Si no entiende nada, y usted entendió ese concepto, ya está, entendiendo todo lo que voy a hablar. ¿Sí? Es importante, es un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Aunque muchos hablan de la deidad, quiero que entiendan algo. Acá también entra el Espíritu Santo. Porque si no estuviera el Espíritu Santo, Cristo hubiera muerto, hubiera resucitado y no pasa nada, ¿sabe? Si el Espíritu Santo no viene y no aplica eso en nosotros, no nos da un corazón nuevo, no nos regenera, no viene para abrirlo la mente para que podamos entender el Evangelio, no hubiera servido de nada. Entonces todo es importante. Si el Padre no hubiera mandado al Hijo también. Entonces es importante tener este pacto de redención intratrinitario, si quiere decirlo así, o este acuerdo que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el plan de redención, que se ponen ellos de acuerdo. Es importante entender, cuando hablamos por lo menos de los pactos, tenemos que entender este pacto de redención, el pacto de obra y el pacto de gracia, que vamos a ver, que son pactos conocidos como pactos teológicos. Voy a nombrar a un pastor que es muy conocido, que es, bueno, por lo menos dentro del ámbito reformado, bautista particular, reformado, que es Samuel, creo que siempre me equivoco el nombre de él, pero Samuel Michael Reinigan, perdón si no lo pronuncié bien, pero creo que Samuel Reinigan, y define el pacto de redención de esta manera, palabras de él dice así:
El pacto saluti establece la redención de los elegidos a través de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo como el propósito principal de la historia. El decreto de Dios es que la humanidad caída en el Hijo facultado por el Espíritu Santo debe redimir a las personas que el Padre le ha dado como recompensa. Bueno, si no entendieron lo que dice Samuel Renigan, él está diciendo así: ¿qué es este pacto saluti o el pacto de salvación? Sería así: cómo ellos se establecen o llegan a un acuerdo que a través de que el Padre va a mandar al Hijo, el Espíritu Santo va a hacer en María que él nazca sin pecado, se encarne, viva una vida santa, una vida perfecta, él muera, haga expiación por los pecados, todo eso dentro del pacto. No es que a Cristo lo mataron porque no le cayó bien, estaba dentro del pacto eso, el acuerdo. Ahora que él resucite, todo eso, no lo dice Renninga, pero lo estoy tratando de explicar. Que resucite significa que Dios lo levanta, significa que está complacido, porque al levantarse significa que él obtuvo la vida. Sí. Entonces es importante, y la ascensión a Cristo también es importante porque él va a sentarse a reinar a la diestra del Padre. Entonces es importante entender en esta revelación escatológica de Cristo redentora que estamos viendo nosotros, o sea que ya fue cumplido por lo menos esta etapa, ¿no? Entonces vemos como Dios decretó todo esto y se cumple en el Hijo, ¿no? Y todo esto fue facultado por medio del Espíritu Santo para que pudiera lograr lograr esto, ¿no? Entonces, y es importante entender esto porque una vez consumado todo esto, el Padre le da al Hijo un pueblo, que somos nosotros. Entonces es importante de entender esto. Yo voy a resumir algunas cosas de lo que tengo acá para poder ir a hablar, vamos a decir otras cosas que tengo que hablar, si no, no voy a terminar más. Entonces es importante de entender todo esto que estuve hablando, ¿no? Que por medio, aunque algunos le dicen la deidad, yo le diría la Trinidad. La Trinidad planeó la redención. Digo esto antes de empezar a hablar el acuerdo, ya meterme de lleno. Aunque no lo creas, es una pequeña introducción que estoy haciendo, aunque te le parezca, pero ya lo demás tampoco es mucho, tengo que hablar. Pero es por medio de los elegidos, o sea, por la sangre del Señor Jesucristo, que esas personas van a ser ganadas el Padre lo manda, Cristo va a cumplir esa obra, ¿no? Y lo logra a través vamos a decir, de ese pacto que hizo, que después lo vamos a ver que se va desarrollando, hay más revelaciones. Nuestra confesión nos muestra en el párrafo 3 ese pacto de gracia, ¿no? Que fue fundado en la transacción del pacto eterno. Bueno, lo que dice ahí. Hasta acá lo que tengo que hablar sobre esto. Y ahora voy a entrar en la segunda parte. No tengo mucho y después tengo que hacer una aclaración. Después terminaremos. El nuevo que viene vamos a empezar con el pacto de gracia. Bueno, el pacto de redención, o el pacto intratrinitario, o el pacto eterno de redención, como quiera decirle. Yo le puse el acuerdo, o sea, le puse sobre la Trinidad para salvación. Pero sí es el pacto de redención, el pacto trinitario, o pacto eterno de redención, tiene muchos nombres. Entonces es importante que podamos entender esto, porque ya lo expliqué todo este domingo, este sistema de interpretaciones como nosotros entendemos el desarrollo de las escrituras, el plan. La Biblia te me dirá, ¿cuántos temas tiene? Bueno, si usted ve, hay muchas historias dentro de la Biblia, pero hay un tema principal y una historia única. Pueden leer la historia de Ruth, hay mucho de José, de Moisés, pero todo eso se están unidos, todas esas cosas apuntan solamente a uno que es Cristo. Y hay un tema principal acá que es cristocéntrico, Cristo redentor. El Padre nos muestra, nos revela cuál es el propósito. Entonces no se deje vender cuando alguien le viene que Dios es pesada, que Cristo te quiere bendecir, que Cristo quiere darte un... No, hay un propósito, hay un plan, hay una historia única. Y esto es
lo que estamos viendo ahora, ese acuerdo, Dios está haciendo eso y le agradó revelarnos. Después lo vamos a ver por las escrituras mejor y voy a dar texto. Pero voy a tratar de empezar. Entonces este acuerdo, ¿cuál es? Lo vuelvo a repetir, rescatar a pecadores. Ahora una vez que lo rescata, ¿cómo lo hace? Por medio de que Cristo hace esa obra en la cruz, yo lo estoy simplificando, haciendo un poco más simple. Y después aplicar la redención por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí los tres. Ahora voy a ampliar un poco más. Entonces, Cristo tiene que venir. Acuérdense, yo hablo mucho para que se puedan entender, porque son temas muy difíciles y casi siempre estoy nombrando lo mismo, que no entiendo, pero diferentes ángulos. Como decía, me acuerdo, dibujo técnico, vista superior, inferior. Trato de mostrar muchos ángulos, a ver si una de esas ustedes más o menos en una de esas lo pueden llegar a entender. Lo vuelvo a mostrar de nuevo, el pacto fue quebrado, Cristo viene a cumplir ese pacto roto. El pacto demanda que se debe, la ley fue quebrantada, alguien la tiene que cumplir, que es vivir una vida recta. O sea, la vida tiene que ser recta. Nadie lo puede hacer ahora después de la caída, ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya nacimos pecadores. Entonces, en este pacto vamos a ver ciertas cosas que cada uno cumple eso. Entonces, ¿qué? Cristo va a tener que venir a cumplir la ley y pagar el castigo de la ley. ¿De qué me sirve esto, Daniel? ¿Sabe de qué le sirve? Para que usted no sea orgulloso, para que usted se humille, para que usted pueda entender la obra. Lo que no es que, acepto Jesús mi corazón y ya está. Como si tengo que tomar una decisión más que voy a hacer el viernes o el sábado. No es así. Entonces vemos que acá hay un acuerdo y Cristo vino a cumplir eso y a pagar el castigo. Vino a cumplir eso. Entonces vamos a ver un poco de la naturaleza de este pacto de redención. Vamos a ver un poco de cómo está este pacto de redención. Vamos a hacer una definición, aunque sea sencilla, vamos a decir, del pacto de redención. Después vamos a hablar un poquito de lo que están implicados. Dos cositas nada más, voy a ver, sencillas, no son difíciles. Primero un poquito de la definición, que ya la hice, ya la habían escuchado, de la definición, y después voy a ver los que están implicados. Ya no me gusta decir la palabra confederado, pero significaría los que están adentro de ese pacto, ¿sí? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los que están involucrados, vamos a ver. Bueno, vamos a empezar entonces. Quiero que entiendan esto. Como verán visto el domingo pasado, no es el primer pacto. El domingo pasado vimos el pacto de obras. Pero si lo tendríamos que poner en orden, este pacto le antecedería, podríamos decir, a este pacto de obra que vimos. Ahora lo ponemos en este lugar, pero en la confesión lo tiene en este orden. Pero si usted lo tenía que poner, este pacto estaba antes de que pasara todo, estaba este pacto, fuera de tiempo. Pero está armado así. Pero este pacto, vamos a decir, es el pacto de redención o atemporal, si quiere decir, que fue hecho en la eternidad, en la Trinidad. Ahora, ¿para qué fue hecho esto? O sea, ¿para qué fue hecho este pacto? Y como siempre que vemos nosotros en las Escrituras, es para glorificarse ellos. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para que cuando usted vaya a la Escritura no diga, yo sé de Jesús. Yo tuve la oportunidad libre albedrío. No sucede así. Es Dios el que ha establecido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él ha decretado. No es que, como dice el orgullo, yo le permití entrar en mi vida, le di una oportunidad. No es así. Dios es el que le permitió entrar a usted en el reino. Entonces hay un acuerdo acá. ¿Entiende cómo esto destruye y tira por tierra todas esas doctrinas falsas, humanistas, de que aceptás a Jesús, vení? Ahora acá, que no sé qué fecha estamos, pero creo el 20 y el 22 hay unas campañas que están por todos lados. Acá los carteles otra vez en la esquina se enredó en una casa. No sé si después yo salgo por acá, lleno. Venía a recibir la bendición, día de milagro, campaña y sanidad. Todo así. ¿Usted cree que alguien le va a decir en Cristo Jesús, hasta cuando se predica, como decía W. Pin, se predica para no ir al infierno, pero nunca se predica de Jesucristo que vino a morir por los pecados? Eso es lo que vino a hacer Cristo. Entonces es importante entender este pacto. Y conociendo esto, usted cuando escucha todas esas cosas falsas, sabe que es la voz del enemigo, que se dice ser la iglesia. No es la falsa ramera sentada, es el enemigo sentado dentro del templo de Dios, ofreciéndole que usted haga un proscuneo,
o se postre, si no entiende, ante eso. Este es el acuerdo, este es el verdadero, lo que la Biblia dice, y es importante. Que no importa si viene o no viene mucha gente, lo importante es que es un remanente que Dios tiene. Por supuesto, a lo largo del tiempo son muchísimos, son miles que no se pueden contar. Pero este es el acuerdo que ellos hicieron. ¿Para qué? Para glorificarse a ellos. ¿Cómo es? Al salvar a ciertos pecadores. ¿Pero por qué? Pues solamente por la gracia de Él. Entonces es importante que podamos entender, este pacto de redención se establece, vamos a salvar a ciertas personas, para que, yo lo estoy parafraseando para que puedan entender, porque no dice eso, pero el concepto está en la Biblia. Bueno, acá está, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, ¿ven? Ahí lo tienes, el texto que está hace años. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Se puede gloriar usted de algo? No nos podemos gloriar de algo. Este es el pacto, así lo hizo el Señor. Vamos a ver algunos textos en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento por arriba. Yo no me acuerdo si cuando di, no se me acuerdan ustedes, que yo me olvido, la verdad. Pero yo no me acuerdo si fue cuando di el libro de Juan o Gálatas, que di una serie hablando del siervo sufriente, no sé si se acuerdan, que hablé un poquito sobre el siervo sufriente. No me acuerdo si era de Juan o más de Gálatas, pero en uno de esos textos toqué estos textos. Yo, mire, tendría que ir, bueno, a ver cómo estamos del tiempo, 36 minutos llevo, tengo un cronómetro hoy, acá. Pero vamos a ver una cosa, no lo tenía preparado, pero voy a ir, a ver, vamos a ir a Isaías, y vamos a ir a Isaías 42 del 1 al 7. Disculpe la velocidad que voy a leer, pero es importante que entiendan esto, vamos a decir, es importante que podamos entender ciertos textos que estaban en el Antiguo Testamento, vamos a decir, temas de lo que es este pacto, aunque usted no lo crea, está dentro de la Biblia. Es un misterio que estaba escondido, que Pablo después nos dice, un misterio escondido, pero la revelación después Pablo lo explica mejor. Pero fíjese que está acá, sin más preámbulo lo leo, Isaías 42, versículo 1 al 7, dice así. He aquí mi siervo, hablando de Cristo. Es importante entender esto porque muchos creen que el siervo acá habla de Israel. No habla de Israel, habla de Cristo. Y tenga en su mente, está hablando de un pacto. El siervo del Señor. Isaías 42, del 1 al 7. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Esto es importante. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles, no quebrantará caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, y el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré, eso es importante, te sostendré por la mano, escuche, y te guardaré y te sostendré por pacto al pueblo, por luz de la nación, y para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel, escuche, de la cárcel a los presos, de las casas de la prisión, a los que mueren en las tinieblas. Tendrían para dar un sermonazo acá, pero Dios, vemos este acuerdo acá, y fíjese que está haciendo el Padre, que lo iba a sostener, que vamos a decir, dentro de un rato voy a tener que explicar que Él se compromete eso, iba a mandar el Espíritu Santo, ¿tá? Acá vemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en ese acuerdo, en ese pacto. ¿Para qué? Para redimir. Él no se va a cansar, hasta que no termine la obra que le mandó el Padre, él no va a parar. ¿Y eso por qué? Porque el Padre lo va a sostener, va a mandar el Espíritu Santo, y Él va a venir a cumplir los puestos por pato del pueblo. Él va a traer luz. ¿Para qué? ¿Luz qué? Que abra los ojos. ¿Qué los ojos? El Espíritu de Dios está sobre mí, para que yo abra las ojos, los ojos, creo que es en Lucas 4, si no me equivoco, que dentro de rato lo vamos a ver. Acá estamos viendo estos destellos, apenas en el Antiguo Testamento, que están ahí. Muchos dicen el Evangelio solamente está en el Nuevo Testamento. No es así, amado. El Evangelio ya empezó en Génesis. Dijo en el propio Evangelio que él iba a mandar a alguien. Ya usted ve el Evangelio ahí.
y se va revelando un poco más. Acá ya ve el pacto este. Yo diciendo, yo te voy a enviar a mi siervo. Él va a ir, él va a cumplir. Te pondré por pacto. Te daré mi espíritu, te sostendré. Ese es el siervo, ese es el Señor que iba a cumplir en el poder del Espíritu Santo. En Isaías 49, unos versículos más adelante, el versículo 8 a 9 dice así. Dios promete restaurar a Sión. Así dijo el Señor, en tiempos estables te oí y el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades, y para que diga a los presos, salid a los que están en tiniebla, mostraos en los caminos, serán apacentados en todas las alturas, tendrán sus pastos. Acá vemos como el Señor lo iba a sostener, lo iba a mandar, y iba a venir el Señor Jesucristo. ¿A qué? Él iba a cumplir, iba a cumplir ese pacto que fue quebrantado. Él iba a dar por pacto ahora, a salir a los que están presos. ¿Presos en qué, amados? Presos en delitos y pecados, atrapados por Satanás. No pueden, a menos que conozcan la verdad. Cristo vino a romper eso, a liberarnos. Este pacto estaba acá escondido, solamente que es por medio del Señor Jesucristo que se iba a llevar y se iba a cumplir aparte. Y el último versículo también en Isaías, vamos a ver que Isaías 50, versículo 4 al 7, dice así. El Señor ayuda a quienes confían en Él, dice Isaías 50. Pero voy a leer el versículo 4, Isaías 54, hasta el versículo número 7. Acá dice, bueno, Jehová el Señor, pero sería el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras de cansado, despertar mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meciaban la barba. No escondí mi rostro de injuria ni esputo, dice, porque el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Acá está hablando el siervo, que él está confiado, que va a hacer la obra. Acá quizá usted no entienda esta palabra cuando dice acá, en el versículo 5, Isaías 55, dice, el Señor me abrió el oído. No es que el Señor le abrió el oído así. El abrir el oído, ¿cómo? El abrir el oído es cuando quizá ustedes ven las chiquititos con la nenita, la mujercita cuando son chiquitas, se le hace un agujerito acá, eso es, ¿no? ¿Cómo es? Se le abre el oído, se le hace un agujerito. Bueno, la idea acá habla del siervo. En esa época un esclavo se le hacía un hoyito, se le abría el oído. Acá quizás no se entiende en nuestras Biblias, pero la idea es esa. Si me abrió el oído era que la idea de un esclavo. Pero el esclavo, ¿qué significa? Sí, quizás nuestra cultura es difícil de entenderlo. La idea es así, que no era que Cristo se le iba a abrir el oído, ¿sabe por qué? Porque Él es Dios. A usted quizás y a mí sí necesitamos que se nos abra el oído porque lo tenemos tapado. Pero Él no, imagínese, Él es Dios, Él no necesita abrir el oído para que diga, sí entiendo ahora. Es Cristo, es el Señor, no está hablando de abrir el oído como lo hace con nosotros. A nosotros sí nos abre el entendimiento del oído para que podamos recepcionar y entender bien el mensaje. Pero Cristo no necesita que se le abra el oído para poder entender. Él es Dios, Él viene, vamos a decir, como siervo. La idea es como siervo, esa es la idea. Se le holla la oreja para abrir. Bueno, la idea es que acá vemos al siervo en ese sentido, que fue el obediente, confiado. ¿Qué estamos viendo? Que me perdí, Daniel. Bueno, estamos hablando del pacto intratrinitario. Estamos viendo todo eso por el profeta Isaías, que una vez hace años predicó una predica que creo que llamé el profeta evangelista, si no me equivoco, hace años. Y en Juan, vamos a ver algunas palabras del Señor Jesucristo, en Juan 8:42. Y esto vamos a estar más asociados porque creo que el año pasado estuve dando todo el libro de Juan, si no me equivoco el año pasado, ¿no? Juan 8:42 dice así.
Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Bueno, fíjese, y esta frase se repite a lo largo de todo el Evangelio de San Juan. El Padre me envió, yo estaba con el Padre, yo y el Padre somos uno, estaban cara a cara en el principio. Siempre vemos al Hijo que ha sido enviado. Usted lo lee a lo largo del libro de San Juan y va a encontrar siempre, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Siempre va a encontrar eso, ¿qué? Un acuerdo. No oro por esto, Padre, sino por los que me diste. ¿Cómo? ¿Cuándo me los diste? Juan 17, si no me equivoco, ¿es eso? Juan 17, la oración sacerdotal, porque lo estoy diciendo de memoria ese texto. Pero creo que dice Juan 17, sí, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fíjese a todo lo que le diste. Usted lee toda esa oración sacerdotal y fíjese que el Padre le dio. ¿Cuándo se los dio? Bueno, en este consejo trinitario ya se los había dado, ya se los había entregado. Él vino a cumplir. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ven con qué? En un acuerdo que tuvimos. Esto no sucede porque ama a Jesús que te ama. No es ese evangelio romántico. Acá Cristo viene a cumplir una misión. Cristo viene a cumplir lo que fue roto. El mundo ya está en poder del enemigo, del pecado. Estas cosas no se predican. Hay que decir, hay que mostrar esto. Esto es lo que está en la Biblia. Esto estaba desde antes de la fundación. Es un misterio. ¿Usted entiende esto? Y su vida no puede ser la misma. Caramba. No puede quedar en la misma posición. Debe entender que yo, en la mente de Dios. ¿Y por qué? Porque Él quiso nada más, para glorificarse a Él. Entonces es importante. Tiene que cambiar la vida, su cosmovisión de ver las cosas. En Juan 5:36, 36 dije, ¿no? Sí. Dice así. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Fíjese lo que dice, mas yo tengo testimonio, porque las obras, Dios le mandó, el Padre le mandó hacer una obra, le dio para que se cumpliese, la misma obra que yo hago, dice, que me envió. Fíjese, el Señor Jesucristo está diciendo que el Señor le envió a hacer, o el Padre le envió a hacer una obra, y eso da testimonio de Él, de que Él venía a hacer. ¿Hacer qué? Bueno, si usted va a hacer algo, viene a hacer algo, usted no va al centro, yo no creo, o a algún lado y dice, ¿qué tenía que hacer por acá? Ah, no me acuerdo. Usted planeó ir a un lugar, así sea a salir a un lado, tomar sol, tomar un mate a un lado, o hacer algo. Usted no puede hacer las cosas así porque las hace. Así porque no, usted planea. Bueno, Cristo vino a hacer, ¿qué? Una obra, algo, que era que vino a morir por lo suyo. Entonces esto no está sucediendo por suceder y que Cristo vino a ser un hombre bueno, un hombre más. No es así. Entonces Dios le dio una obra que tenía que hacer, morir por lo suyo. En Juan 6, 38 y 39 dice así. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que envió, que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, Dios lo va a resucitar en el día postrero aquellos que mueren y descansan en Cristo. Pero escuchen bien esto, hoy es un día de salvación, hoy es un día de gracia, donde usted puede ser levantado. Si usted, aunque usted lo crea, dice, yo estoy vivo, ¿de qué necesito? Usted necesita ser salvo de la ira de Dios, del castigo. Usted está bajo condenación, usted necesita perdón de pecado. Necesita de la expiación, necesita de la propiciación de Cristo. Y Cristo vino a hacer eso. Todo aquello que vamos a morir tarde o temprano, vamos a ser levantados. Pero primero nosotros fuimos levantados ahora. ¿De dónde? De nuestro letargo, de nuestra muerte espiritual que estábamos muertos en delito y pecado. Cristo vino a hacer eso, ¿qué? A levantarnos, aquellos que estábamos muertos en delito y pecado. Y esta es la historia de la redención, esta es lo que la Biblia habla, lo que dice, lo que nos muestra ese pacto intratrinitario.
No suceden las cosas así por suceder o porque pasó. Entonces es importante. Y todo esto que estuvimos hablando, lo vamos a englobar, si quiere usar la palabra, o meterlo todo adentro en un texto solo, que es Lucas 4, versículo 17. Y fíjese, 4:17, escuche bien lo que voy a leer. Esto es un resumen de lo que estoy viendo. Voy a leer del 16. Vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: escuchen, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban un buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras. ¿Sabe qué dijo el Señor? Cuando él terminó no cerraba la Biblia así, sino que se enrollaba y lo entregó. Hoy se acaba de cumplir esto. ¿Sabe qué quiso decir? En sencilla palabra quiso decir esto. Lo que habló el profeta Isaías y lo que mostraba del Padre que iba a enviar a alguien y del siervo sufriente que iba a venir a abrir los ojos, y todo esto se ha cumplido. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Dónde está? Acá, delante de ustedes. Yo soy. Y eso es lo que ellos los indignó y los enfureció. Él era el enviado que iba a venir. Eso es importante de entender. Pero ¿qué es eso? ¿Saben que hay muchas personas, hay un sistema de interpretación diferente al que yo le estoy dando, que se llama dispensacionalismo? Y ellos creen que acá está hablando, con esa parte, está hablando de ese siervo, era Israel. No es Cristo. La Biblia habla de Cristo. La Biblia es cristocéntrica, entonces es importante entender esa revelación pactual que vemos, que se va revelando a lo largo de la Biblia, que lo había profetizado el profeta Isaías, que el Padre había planeado, que Cristo tenía que venir a ejecutar ese plan, y el Espíritu Santo después tendría que aplicar esta obra regenerándonos a nosotros por medio del Evangelio, abriendo nuestro entendimiento, pero después que tenemos regeneración, dándonos fe, arrepentimiento, poniendo, vamos a decir, un corazón nuevo dentro de nosotros. Entonces, todo esto es importante, porque no sucedió por suceder acá. Acá no está que cuando se le predicó el mensaje, usted no se le dio algo así como si quería comprar algo. No es así. Entonces es importante que todo esto estaba antes de la fundación del mundo. Y vamos a ver algunas partes de lo que están implicados acá los confederados, o sea, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por arriba, algunas cosas, y después ya había pasado otra cosa para terminar rápido. Vamos a ver el compromiso del Padre primero. Si estuvimos viendo todo esto, bueno, ¿cómo sucedió? Cada uno tiene una función, sí, cada uno tiene una función. La salvación es trinitaria, en que Cristo vino a hacer la obra, pero es importante. Yo lo voy a tocar por arriba nada más, ¿está? El Padre, primero, le da una misión o una obra que el Señor Jesucristo tenía que cumplir, o lo manda acá a cumplir algo, ¿no? Y no es que Cristo lo hace, bueno, no me queda otra, ¿y qué va a hacer? Si no lo hace nadie, no, Él voluntariamente viene, Él, aunque se somete, pero Él viene, vamos a decir, no quiero usar la palabra subordinación porque algunos pensarían que el Padre es mayor que el Hijo y así. Pero todos están de alguna forma en la Trinidad Continuada, están unidos, están trabajando juntos.
Entonces el Padre lo manda a cumplir al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ¿qué es lo que le encomienda? Bueno, se tiene que encarnar. El Cristo cuando viene, esto es importante que tenga, va a venir en representación de los suyos, de usted, si está en Cristo, o de mí. ¿Y qué viene a cumplir? Bueno, viene vamos a decir, a sustituirlo a usted en pago de la pena que usted recibe, la que yo tengo que recibir, y viene a cumplir una vida perfecta. Eso es lo que el Padre dice, ¿vas a ir vos? Y dice, yo voy a ir. Bueno, entonces vas a tener que cumplir la muerte de esa persona, la muerte de usted que me está mirando, la muerte de mí. De todo lo que han querido, ¿vas a hacer eso? Vos vas a llevar mi ira. Yo te voy a afligir, yo te voy a castigar, como dice Isaías 53, aunque no dice así, pero Isaías 53 nos muestra eso, como el Padre lo afligió. Entonces, Él va a venir a recibir ese castigo por nosotros. Sí, Padre, voy a ir. ¿Vas a vivir una vida santa? Sí. Entonces Cristo está diciendo, ese es el acuerdo que está pasando. No es que Cristo bajó y le pegaron un par de cosas y lo crucificaron. No, esto es un acuerdo. Cuando vimos, ¿se acuerda del libro de Hechos 2:23? Cuando vimos los decretos de Dios, en el consejo eterno, que sucedió todo esto. Entonces es importante, el Padre lo está mandando a que Él venga en sustitución. ¿Y ahora qué hace? Acuérdense que estuvimos hablando que Dios cuando trata con la humanidad, trata con, vas a decir, con cabezas federales. Primero trató con Adán, ahora este es el segundo cabeza federal, que es el Señor Jesucristo, que nos iba a representar, o iba a representar a un pueblo. Quiero, a ver si me entienden esto, porque esto es importante, amados. Cristo no vino a morir y se sentó ahí en la cruz, esperando a ver si usted lo acepta en su casa, en su corazón. No sucedió así, Él vino a morir por un pueblo escogido. Si usted no sigue en su vida y no lo escoge, es porque el Señor no le ha llamado a un escogido, y aunque usted no lo crea, para muchos es duro de oír esto que estoy diciendo, pero el Señor tiene misericordia de quien quiere. Y si usted está escuchando y Dios le ha permitido ahora abrir los oídos, porque ahora nosotros sí nos abren los oídos, para poder y entender, es porque forma usted parte del pueblo del Señor, pero es el cabeza, que Él vino cabeza federal, Él vino a representar un pueblo, una iglesia, una novia, un árbol, o sea, todo. No es que vino a morir por haber el que quiera aceptarlo, no se trata de esto de una subasta, no es así. Él vino a morir por algo, vamos a decir, una expiación eficaz, si quiere decirle. Vino a representar a ciertas personas, vino en representación. Siempre digo lo mismo, cuando juega Argentina, cada 4 años que perdemos, Argentina no va a representar a Alemania, Argentina no va a representar a otros países, viene a representar a Argentina. Va a representar a Argentina en nombre. Bueno, Cristo vino en representación de ciertas personas. Es como el sacerdote que llevaba en su pecho el pueblo que representaba. Bueno, lo mismo, Él vino en representación, como el sacerdote ese representaba también al pueblo, cuando hacía el día de Yom Kippur y todo eso que tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces no es que vino a hacer una obrita y a ver quién lo acepta, pobre Jesús. No es así. Entonces Dios le dio un pueblo que iba a morir. Ahora, ¿qué pasa? Si moría y cumplía todo eso, como el pacto de obra que vimos, en este segundo Adán, ¿qué pasa? Él iba a ganar bendiciones. ¿Qué bendiciones? ¿Materiales? ¿Esto? ¿Que te vaya todo bien? Dice, no, las bendiciones espirituales le iba a dar un pueblo. ¿Qué? Vida eterna. Cristo cumple eso, se resucita, lo resucita porque vemos que se agrada el Padre en la representación. Y, me escuche bien, usted, yo y usted quizá que está viendo, somos un regalo para. Es como cuando salió a buscar esa novia, no me acuerdo quién era, creo que era Abraham, lo mandó Isaac a buscar a la novia. Bueno, el Padre le da un regalo a su hijo. Usted es un regalo que Él ganó. El problema es que nosotros lo vemos nosotros, como somos ahora en este tiempo, pero llegará un tiempo donde no vamos a ser más así.
vamos a estar glorificados y vamos a estar con el Señor. Él ganó eso, nos dio bendición, vida eterna. También el Padre le da lo que vamos a ver más adelante cuando vemos Cristología, vamos a ver, yo lo toco por arriba, no vea los textos, pero le dio también lo que son los tres oficios de Cristo que creemos nosotros, o que el Padre nos nombra como sacerdote, profeta y rey, son las funciones del Señor Jesucristo. No tengo tiempo ahí en el Salmo 2, versículos 6 al 11, que lo nombra rey, Salmo 110, sacerdote, y vamos a decir, y Deuteronomio que lo nombra, vamos a decir, como profeta, como está hablando, creo que Moisés, ¿sí? Iba a venir un profeta. Cristo iba a cumplir todas esas funciones también. Y esto es, vamos a decir, el compromiso que el Padre se compromete en todo eso, para que Él eficazmente pueda llevar a cabo la obra. Y el Padre también se comprometió al Hijo, como vimos en Isaías 41, que lo iba a hacer. Bueno, Él lo iba a sostener. ¿Cómo lo iba a sostener? Bueno, iba a mandar su Santo Espíritu. ¿Se acuerda cuando el Espíritu Santo desciende? El Padre se está bautizando, el Padre se escucha una voz, el Espíritu Santo desciende. Cristo en lo largo del Evangelio dice, si ustedes echan los demonios, creo que dice por el Espíritu de Belcebú, yo lo he hecho por medio del Espíritu de Dios. Los milagros, sanidades, todo eso acreditaban las cartas que decían que era el Hijo de Dios. Si no me creéis a mí, creéis la obra que hago, la obra que el Padre me envió. Vemos la Trinidad toda trabajando en conjunto acá. No es, vamos a decir, casualidad, esto es causalidad, fue causado por ellos, la salvación. Entonces, Dios le iba a dar al Padre una recompensa al Hijo, si Él cumplía esto. Y en Isaías, que ustedes conocen, 53, versículos 10 y 12, dice así: con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, no a todos, ¿viste? A muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién quiso quebrantarlo? El Padre. ¿Sabe qué hizo Cristo? Puso la mirada en los beneficios. ¿Sabe qué hizo Cristo? Puso la mirada en usted. En que usted iba a ser perdonado. Mientras Él llevaba eso, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cristo miró que usted iba a ser perdonado y a causa de eso llevó. Y verá, dice el fruto, Él iba a mirar que él iba a ganar eso. Y el Padre se aferró, que el Padre le prometió, yo voy a justificar eso, esas personas viles y pecadoras. Yo estoy violento y enojado. Pero si tú cumples esto, y Cristo llevó eso, el Padre lo afligió, Él no se levantó y como, yo no voy a estar llevando. ¿Cuántas veces usted se enoja? ¿O cuántas veces yo me enojo por cositas que no hacemos? Dígame la verdad. Lo hacemos todos. Miren si Dios y somos pecadores, lo peor de todo. Ahora Cristo no cometió un pecado. Él se podía haber levantado y decir, no, ¿sabe qué? Yo no hice nada. ¿Cuántas veces un hermano o una hermana mayor lleva cosas que han hecho sus hermanitos y los castigan a ellos? Vos sos más grande. Cristo llevó todo eso, pero a Él lo fortalecía eso. Ver que usted al final iba a ver fruto de eso, de sus aflicciones. Y eso lo mantuvo a Él siempre. Entonces es importante. Cristo vivió eso, vivió una vida santa y perfecta, pagó, vamos a decir, la paga del pecado, que es la muerte que tenía que llevar. Y fuimos justificados por medio de la justicia de Él. Y ese es el fruto que vio Él en nosotros. Y es importante entender todos estos conceptos. Y bueno, eso es lo que el Padre. Vamos a hacer un poco por arriba lo del Hijo. Llevo 1 hora 4. Estoy mirando mi cronómetro. Vamos a hacer un poco lo que hizo el acuerdo el Hijo. Por ahí no tenemos mucho de hablar. Pero voy a ir un poco no sé si conoce lo que es la kenosis, o creo que es en Gálatas 2:6. Un par de veces, pero es importante. Yo no me voy a frenar a hablar cada uno de esos, pero es importante.
2:6, dice así, escuche. Pero de los que tenía, no, Gálatas 2:6, sí, es 2:6. No, Filipenses 2:6, perdón, ya me parecía. Filipenses 2:6, disculpen, Filipenses 2:6. 2:6, Filipenses dice así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Acá está siervo, ¿ves? ¿Qué siervo qué? Bueno, venía a hacer una obra. El siervo tiene que cumplir algo. Hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que todo nombre de Jesús se doble toda rodilla a lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua completa que Cristo Señor, para la gloria del Padre. Acá hay muchísimas cosas para hablar. No me da tiempo porque voy a tratar de aclarar. Esto es conocido como la kenosis, o vamos a decir la humillación de Cristo. ¿Cuántas veces usted o yo somos orgullosos? No queremos humillar, no queremos, que me pida perdón. O que yo no voy a hacer eso. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Imagínense, Cristo se humilló. ¿Usted cree que Cristo necesitaba hacer esto? No que perdió su deidad, pero él vino en representación. ¿Usted cree que dice acá que Cristo necesitaba ser obediente? Como se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, semejante a los hombres. ¿Por qué semejante a los hombres? Porque el hombre rompió la ley. Él venía en representación. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cristo necesitaba ser obediente? ¿En obediencia de quién cree que hizo eso? ¿Eh? ¿De quién? De nosotros. O sea, nosotros fuimos desobedientes. La ley ha sido rota. Cristo venía a cumplir, ser obediente a esa ley. Por eso es obediente. Ahí tienen las dos partes de la ley, ser obediente. ¿Por qué? Porque Él nos representa ante los ojos del Padre. El Padre no lo ve, el Padre ve al Hijo y ve la obediencia. ¿Obediencia de quién? Que usted tenía que cumplir. Él lo viene a representar. ¿Vieron cuando en un partido, en algo, y usted no puede y entra otro a representarlo? Y sale vencedor. Bueno, yo no puedo. Él vino a representarnos. Y Él fue obediente, lo que nosotros no pudimos hacer. Ahora de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque la ley también es verdad que la paga del pecado de la muerte. Vino a cumplir esas dos cosas. Él fue obediente y obediente de la muerte. Se humilló. Y eso que lo exaltó y lo levantó. Y todos los que están en Cristo también fuimos levantados con Jesucristo. Entonces es importante entender lo que Cristo hizo. Y a lo largo de la vida, de la Biblia podemos encontrar un despliegue de casi todo lo mismo de hablar de esta historia de Cristo redentora, que vemos todo ese mensaje de la cruz desplegado ahí en la Biblia. Cristo cumplió el pacto que el Padre le había dado. Y eso es importante. En hebreo también vemos que dice, yo tengo anotado, pero si no lo entiendo lo tendré que buscar, pero creo que lo anoté, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, aprendió obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Aprendió obediencia? ¿Cómo aprendió obediencia? Vino a ser autor de eterna salvación. ¿Cómo aprendió? Como hombre y en representación de nosotros tenía que ser obediente, vino a cumplir la ley, no va a abrogarla, vino a cumplir esa ley que estaba siendo quebrantada. Entonces es importante, él fue obediente, pero en representación de usted y de mí. Eso es importante. Podríamos hablar más, vamos a decir, del Señor Jesucristo, pero Él estaba delante de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 3:8, del Cordero que había sido inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué es esto, inmolado? Bueno, de una forma, vamos a decir, de una forma que se muestra escatológicamente, podríamos decir, que Él iba a decir en expiación o en representación, que fue planeado, el Cordero, antes de la fundación del mundo, inmolado antes de la fundación del mundo, se ha cumplido. Entonces te ve el pacto intratrinitario ya preparado. Voy a pasar ya para lo último al Espíritu Santo, la función de Él. Ya paso con lo último después, pero la función del Espíritu Santo, yo no sé si me daría el tiempo, solo que yo no lo tengo buscado, pero voy a ver si lo puedo encontrar. Si no me equivoco,
Es en Ezequiel 36, versículo 26. Sí, adelante. Ezequiel 36, 26. Vamos a decir, estamos hablando de estos confederados, los que conforman este pacto, y ahora nos toca la función del Espíritu Santo. Y escuche esto, en Ezequiel 36, versículo 26 dice así: os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y os pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondré por obra. Habitaréis en la tierra de vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré por vosotros por Dios. Fíjese, Dios había prometido mandar su Santo Espíritu. Entonces en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es eso para nosotros. Pero para el Señor Jesucristo vemos como el Padre, estuvimos viendo que Dios se compromete a mandar a su Santo Espíritu sobre el Hijo para que Él pueda llevar a cabo esta misión que tenía que hacer o la obra que Él le había encomendado. Ahora, ¿qué iba a hacer? Bueno, es largo de hablar esto, pero Él iba a venir como vino con María, para que ustedes conocen la obra que hace en María. Después iba a venir, estoy tocando a grandes rasgos, cuando Él es bautizado, desciende el Espíritu Santo sobre Él también, y el Espíritu Santo incluso iba a llevar a cabo también, creo que en Hebreo 9:14, cuando habla de la sustitución del Espíritu Santo eterno, que había sido prometido para que Él pudiera cumplir o llevar a garantizar el pacto que habían hecho entre ellos. Entonces vemos este compromiso, a grandes rasgos mostré que el Espíritu Santo, ¿no? Porque también como obra en nosotros, más allá que en Cristo, vamos a decir, nosotros si el Espíritu Santo no nos regenerara, no nos diera conversión, fe y arrepentimiento para poder creer en el Espíritu Santo, para que podamos creer, porque el Espíritu Santo nos da eso, podríamos andar en el Espíritu, nosotros ahora, que Él hace que por medio de que podamos andar, aunque el pecado todavía está, Él no reina dentro de nosotros. Entonces es importante que podamos entender esto. Bueno, estuvimos viendo a grandes rasgos todo lo que es, vamos a decir, la función del Padre, vamos a decir, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos viendo en Filipenses 2, versículos 6 al 8, un poco como el Señor Jesucristo viene a cumplir eso, viene Él en forma de siervo, a cumplir, tomando, vamos a decir, la forma de siervo, en representación de nosotros, de la condición de hombre, y fue obediente. Bueno, ahora yo quisiera hablar un poco, vamos a decir, y para esto me he valido de un libro que yo tengo, o sea, uno o dos libros que tengo del mismo autor, y es Hernán Ridelbos, es un buen teólogo, y el libro es El pensamiento del apóstol Pablo, un libro viejísimo. Y de ahí voy a sacar algunas cosas que yo lo había leído, lo leí un par de veces, 2 o 3 veces, aunque no lo crea, son 2 libros, gorditos cada uno. Tiene otro del reino, creo, pero yo me acordaba, algunas veces los leo y no me los acuerdo bien, me acordé que tenía algunas cositas interesantes, y hablando sobre esto, y voy a sacar algunas cositas interesantes en la página 55, hablando de la estructura básica, del cumplimiento del tiempo. Y cuando yo hablé de Gálatas, que dije que iba a hablar, no se acuerda al principio, de Gálatas 4:4, lo voy a lecturar para que tengan en mente lo que voy a tratar de hablar un poco. Gálatas capítulo 4, versículo 4, y escuchen, fíjese esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Hay mucho ahí, pero yo me voy a concentrar en cuando vino el cumplimiento del tiempo, un poco de eso. Y voy a tocar un poco de eso, o sea, de lo que dice Ridelbos,
lo voy a explicar con mis palabras. Me parece muy interesante lo que dice cuando él habla. Bueno, él explica un poco del mensaje, o vamos a decir, de lo que Pablo habla, o del carisma. Vamos a decir que Pablo trae o habla en ese mensaje escatológico, histórico, redentor, que las predicaciones que hacían Pablo, que hablaba Pablo de esa revelación o de ese misterio que estaba escondido, un misterio antes de la fundación del mundo. Explica un poco él se concentra mucho en eso, en ese mensaje, que era lo que predicaba Pablo, ¿no? Hablando un poco del Nuevo Testamento. Si no me equivoco, eso es lo que trata el libro, un poco teología del Nuevo Testamento, cuál es la teología. Y él habla un poco de Pablo, del mensaje escatológico o histórico redentor. Ahí había un plan, no es que sucedió por suceder, acá hay un plan, algo, y Pablo nos revela que esto estaba oculto. Entonces, en grandes rasgos, él habla un poco de Gálatas 4:4, del cumplimiento del tiempo, y también nombra Efesios 1:9-10, que yo ya lo leí, creo que al principio, acerca del cumplimiento de los tiempos. Pero en Gálatas dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y después dice, o sea, sigue hablando, ¿no? Y en Efesios también, o el misterio de la voluntad de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, hablando de la dispensación y el cumplimiento de los tiempos, y siempre usted va a ver que habla del cumplimiento de los tiempos, en Efesios también, y entonces el cumplimiento de los tiempos, tanto en Gálatas como en Efesios dice lo mismo. Entonces voy a tratar de explicar a grandes rasgos lo que él quiere dar a entender un poco. No es fácil de entenderlo, pero aquellos que están entendidos un poquito van a entender un poco esto. A mí me pareció muy alineado con lo que tenía que hablar en el día de hoy, por eso fui a desempolvar este libro viejo. Pero él dice así, que cuando Pablo habla de la historia de la salvación en el cumplimiento, vamos a decir, del tiempo, no solamente está hablando, vamos a decir, de un tiempo, podríamos decir, como un cronómetro o un reloj, o sé que está ahí, un reloj que está ahí, sino que es más profundo cuando habla del tiempo. Él explica eso. Cuando llega ese tiempo o la culminación con la venida de Cristo, ¿qué dice él? Bueno, él da a entender, habla algo del tiempo, la plenitud, el pleroma, podríamos decir, ahora voy a explicar, pero en 2 Corintios 6:2, él explica algo parecido también, diciendo que, bueno, en 2 Corintios 2 dice así: he aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí la hora de la salvación. Es lo mismo, muchas veces cuando se predica, hoy es el tiempo aceptable, el día de la salvación, muchos creen que hoy es el día de la salvación, en sentido, vamos a decir, de que hoy es el tiempo, no desaproveche la oportunidad que tenés, mañana quizás podés estar muerto. Más allá de ese mensaje evangelístico, que se dice que el tiempo aceptable, o vamos a decir, llegado el tiempo, hay un mensaje más profundo, dice, que Pablo quiere dar a entender. ¿Cuál es el mensaje que ha llegado a esa continuidad? La idea es esta, es que Pablo está queriendo mostrar que ese mensaje histórico, Cristo Redentor, antes de la fundación del mundo, llegado el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿De qué tiempo llegó? Bueno, ese mensaje, ese tiempo que atemporal, fue planeado, y en un tiempo llegó el tiempo que Dios envía a su Hijo. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque había un mensaje atrás, había un plan atrás. Y eso es lo que vamos a decir más allá, es decir, hoy es el tiempo de redención, es el tiempo, o ha llegado el tiempo. Está hablando de ese sentido. El tiempo, no de un tiempo como acá, el crono, o sea, de la hora, sino, vamos a decir, de ese tiempo que fue establecido por el Padre. Llegó ese tiempo que Él preordenó, podríamos decir. Eso es palabras mías, no dice Él eso, pero la idea habla de eso. Había llegado ese tiempo. En 2 Corintios 5:17 es lo mismo. De modo que de uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Bueno, ¿qué? Las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿qué? Nueva criatura. Hoy vuelvo a hablar de nuevo, empieza a ahondar sobre lo mismo. ¿Qué es esto? Que es llegado Cristo, entra ese tiempo, esa escatología que, vamos a decir, consumada, porque hay una escatología que todavía falta, que es la segunda venida, pero esa escatología
vamos a decir, que dice que Cristo iba a llegar, que el protoevangelio, eso se cumplió, llegó el tiempo, ya está el tiempo, estamos en muchos están esperando, el final ya empezó con la venida de Cristo, estamos. Entonces es importante en los últimos tiempos, ese 1 de Juan, ha empezado con la venida de Cristo. Y es importante que podamos entender esta tensión que ya ha empezado, entre el ya y todavía no, podríamos decir, entre lo viejo y eso nuevo que ha empezado. O sea, entonces es importante, empieza a hablar un poco de esta historia, Cristo redentora, escatológica, antes de la fundación del mundo, que las cosas viejas ya está llegando a su fin, aunque no sabemos la hora nosotros, pero Dios ha llegado, lo que Dios había encomendado a Cristo. Cristo vino y Él está hablando de esa consumación que se cumplió en el tiempo atemporal. El tiempo ha llegado, Cristo vino, está el tiempo de salvación también, pero se ha también cumplido también el tiempo que el Padre había preordenado, llegando el tiempo cuando Cristo vino. Entonces, esta revelación nos muestra a lo largo de parte de sus predicaciones, era un misterio, era un secreto, algo que estaba oculto. Entonces, Pablo nos muestra este carácter, vamos a decir, que estaba oculto, o esta dispensación, vamos a decir, en Jesucristo, redentora. Pablo corre el velo de una forma porque Dios le permite y nos muestra a nosotros esto. Y a lo largo, yo no tengo tiempo, pero a lo largo, vamos a decir, de todas las escrituras podemos encontrar eso. En Gálatas, perdón, de la epístola de Pablo. En Gálatas 4:4, Pablo habla también un poco de ese tiempo, del pleroma, tou, chronou, que es el cumplimiento del tiempo, como el tiempo del mundo. En Efesios 1:10 también habla de lo mismo, del pleroma, ton, kairon, dice, el cumplimiento de toda la, de las intervenciones históricas redentoras procedentes de los momentos decisivos de la extinción de los tiempos. En Gálatas 4:4 también dice eso, y en Efesios 1:10 habla de esa dispensación, pero no una dispensación como el dispensacionalista, nada que ver como eso. Lo que Dios ya tenía preparado antes de la fundación del mundo, eso Dios estaba mostrando, Pablo está mostrando ese mensaje, ese querido, el reino que había llegado en Jesucristo, que es como cabeza federal que iba a venir a representarnos. Entonces todo esto muestra, usted si ve, no está sucediendo por suceder. Usted ve la epístola, yo no estoy inventando, esta es teología reformada, esto es que lo inventé. No, estoy leyendo los textos de la Biblia. La revelación que muestra Pablo en Romanos 16, versículo 26, que dice la revelación, apocalipsis, significa en el griego ahí, del misterio, mysterion, que se ha mantenido oculto, dice ahí. Oculto es sesigemenon, desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado aneroteotentos. Se manifestó. Ahora, fíjese, hay un montón de textos que hablan de este misterio. ¿Qué misterio? Bueno, lo que estamos hablando de esto que ya estaba oculto, estaba escondido, no sabíamos, pero Pablo nos empieza a mostrar del misterio, del ton mysterion, que ha estado oculto, apokrismenon, eso estaba oculto desde los siglos, de las edades, pero que ha sido manifestado, efaneretes, dice, a los santos, por ejemplo 96. Tenemos más textos en Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer que Norixat, el misterio, todo misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es Efesios 1, 9 y 10, si usted lo quiere chequear. También sigue en Efesios 3, versículos 4 y 5. Mi conocimiento en el misterio, tom mysterium, de Cristo en otras generaciones, escuche, no se dio a conocer, ignoriste, no estaba dado a conocer, estaba oculto eso, a los hijos de los hombres, escuche, como ahora es revelado, a Pekecalipte, dice, a sus santos, apóstoles y profetas. Y 1 Corintios 2:7,
Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, apokrismenen, la cual Dios predestinó antes de los siglos, dice, pero que ahora ha sido manifestada, maneroteizan, por la aparición de nuestro Salvador, 2 Timoteo 1, 9 y 10. Todo esto estaba oculto, amado. Todos esos textos nos muestra Pablo, no lo digo yo ni nuestra teología, la Biblia habla, la Biblia dice que había un misterio oculto, ¿dónde? Antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo, todo estaba este misterio oculto. Pablo le agrada hablar mucho de esto, en Tito 1, 2, 3, también habla, denme un segundo porque voy a leerlo para que pueda entenderlo usted, ya vamos, casi, esto es lo último que tengo que hablar. Tito 1, 2, 3, dice así. Pablo, siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió, desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. A Tito, fíjese. Todo esto estaba escondido antes de la fundación de los siglos. ¿Cómo lo quiso hacer Dios? Bueno, por medio de esto que estamos haciendo ahora, por medio de la predicación, estamos mostrando, llevando este pensamiento de la Biblia a su mente, para que usted lo pueda entender. Pablo nos muestra que a Dios le ha agradado. ¿Sabía la gente que no conoce estas cosas? Andan en este día y todos los días como los gentiles con su mente vana en cosas así, que no las quiero hacer, como a veces yo a veces lo digo, pero no me burlo. Por ejemplo, digo, andan así, ustedes lo ven y andan en otras cosas, queriendo como que esta es la última vida que tienen, que no viven y esto está oculto, Dios lo está revelando, lo está mostrando. Y entonces es importante que podamos entender todas estas cosas que Pablo nos muestra. Tito 1, 2, 3, luego explica así, de Tito 1, 2, 3 que yo leí, donde se habla, dice, la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos, pero manifestado hace debido tiempo. Y la palabra es kairosis y diosis. ¿Qué significa eso? Que también él dice que está en 1 Timoteo 2.6 y otros textos más, pero él dice, hablando de que esto estaba antes de la fundación, antes de los tiempos, estaba oculto, todo esto. Hay un libro que yo no lo tengo, sí lo he leído, que es de Oscar Cullmann, que creo que habla de Cristo y el tiempo, algo así. Es un libro viejísimo, una vez lo quise comprar usado, valía una moneda, pero bueno. Son buenos materiales, este también es un libro viejo, pero hace tiempo lo utilizo. Bueno, tiene muchísimas cosas. Él empieza a hablar sobre, vamos a decir, como Pablo se dedica a hablar sobre ese mensaje de Cristo Redentor, escatológico cumplido en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Cristo mismo tiempo, cuando Cristo viene, él sigue hablando como Cristo cuando dice arrepentido, el reino de Dios ha llegado. ¿Qué reino? O sea, ¿qué? Lo que ya antes se había prometido que iba a venir, que más adelante vamos a ver. Entonces es importante que a lo largo de la Biblia vemos todo esto. En Gálatas 4.4 que estaba leyendo hace un rato también, habla de lo mismo, de esa consumación, de ese tiempo. Entonces es importante, hasta acá era todo lo que yo tenía que traer o transmitir. Espero que ustedes hayan podido entender un poco lo que quise transmitir en el día de hoy. Voy a cerrar con un texto y después vamos a orar. Primero voy a explicar, tendría muchas cosas, aunque no quería para hablar. Cuando hablábamos, voy a cerrar con una cosa, con algo que tengo que decir y un texto, después ya oro. Pero cuando, hablándole Cristo a los discípulos, voy a ir al grano. Él le dice que el Padre le había dado un reino, le había asignado a él un reino. Asignó, la palabra es dianteque, ahí la palabra es, vamos a decir, pacto. Pero si nosotros parafraseamos la palabra, sería como yo le pacté un reino, como mi Padre me pactó a mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es así? Es Lucas 22, 29 si lo quieren buscar. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo un reino. Esa es la traducción. Pero esa palabra otorgado, asignó, la palabra en el griego koiné es dianteque.
Si usted lo quiere parafrasear, sería así como mi padre me asignó un pacto. ¿Qué pacto, Daniel? De acá en adelante vamos a ver hasta lo último que termine, si Dios me da vida, al nuevo pacto, la muerte del Señor Jesucristo. El pacto donde es derramada su sangre para perdón de pecado a todo aquel que crea. Yo le asigno, yo le doy. Padre me asignó esta labor. Yo vengo a morir en lugar de una representación de un pueblo. Nadie me va a quitar la vida, porque yo la voy a poner. Entonces es importante tener todas estas cosas. Además voy a cerrar con un texto y después oro. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Dios ha escogido, escuche, Dios ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y 1 Pedro 1, 19, 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escuche esto, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, inclinamos nuestros rostros, Señor. Como voy a evocar algunas palabras que dijo su Hijo, Señor, en Lucas 12, versículo 49, que Él dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debía de hablar. Amado Padre, yo no hablé por mi propia cuenta, no inventé ninguna doctrina. Muchos están en contra de estas cosas que decimos. Padre, dicen, esta es una interpretación, Daniel. Yo no he hablado por mi cuenta, he leído y he expuesto su palabra. Como decía Spurgeon, la Biblia no necesita defenderse, nosotros la abrimos como un león cuando nombramos los textos. Y esos textos a veces por la gente le choquean, pero Cristo dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta, yo tampoco he hablado por mi cuenta lo que yo creo que es lo que dice su palabra. Y usted nos envió, Señor, a proclamar el carisma, nos mandó a proclamar el mensaje. Esto no es que si las personas quieren o no quieren, o si quieren tomar o si quieren escuchar. Usted, hoy es un día, el día de salvación, Señor, y hoy expuse lo que, Señor, usted antes de la fundación del mundo, Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ya habían acordado, Señor, en salvar a los que usted tiene, y solamente usted sabe. ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos. El Espíritu Santo traerá a aquellos que han sido, mi mensaje ha sido predicar y decir lo que usted, antes de la fundación del mundo, en ese acuerdo entre usted, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Así que, Señor, le agradecemos porque estas verdades no son predicadas, no son aceptadas por todos, a veces también. Pero le agradecemos porque a usted le ha placido abrirnos el entendimiento, Señor, y como lo hizo con esta señora llamada Lidia en la Biblia, cuando Pablo le predicó, Señor, le trajo. Gracias, Señor, le pido por todas, Señor, los que están escuchando, Señor, y como siempre decimos, amén. Amén.